¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Martes 1 de septiembre recuperamos en este instante el pulso de la actualidad en el inicio de un cuatrimestre fundamental. Muchos analistas consideran que puede llegar a tener proporciones históricas en estos primeros segundos, en estos primeros minutos de la sexta temporada de Vía V. Quería compartir con ustedes una de las imágenes más dolorosas de las que hemos tenido ocasión de ver este verano. Peor incendio del siglo, de los que se han producido en Galicia. Arrasaba estos días más de 3.000 hectáreas en el municipio ourensano de Cualedro. Sembró la angustia y la indignación entre los vecinos. Todo esto desde la sierra de allá de Portugal, todo se quemó todo. Está todo quemado. Todo, aquí se quemó, ya lo ves todo. Ya ves todo, está todo quemado. Todo ha sido un infierno, un infierno. Quieren quemar Galicia entera y es una pena. Es una pena porque de verlo verde, a verlo todo ahora negro, está de luto, de luto. Vuelve la actualidad, vuelve el análisis a V Televisión y vuelven también nuestros contertulios. Domingo San Pedro, muy buena noite. Hola, buenas Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. José Luis Barreiro, muy buena noite. Pilar García Negro, muy buena noite. Buenas noches. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Hablaremos mucho de elecciones, las más inmediatas, las catalanas, para muchos algo más que unos comicios autonómicos. Sí, 26 días nos quedan solo, estamos a punto de entrar en campaña electoral, por tanto, y hoy además ha habido novedades, las ha protagonizado el Partido Popular porque ha registrado una proposición de ley urgente para que el Tribunal Constitucional pueda sancionar a Artur Mas si no cumple sus sentencias. Una iniciativa que presentaban Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, y Xavier García Albiol, el candidato a la Generalitat, y que ha levantado las críticas de todos los demás partidos políticos. El PP podría aprobarla en solitario. Es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España, de que la broma se ha terminado. Las elecciones catalanas van a ser, como apuntaba Fernanda, el aperitivo de las generales. Hoy hemos hablado con el analista político Jaime Miquel y, entre otras cosas, nos ha hecho su pronóstico de lo que va a suceder en esa carrera por la Moncloa. Después de las elecciones generales, el Partido Popular ha obtenido 127 y el PSOE 93. Y detrás pues vamos a tener a Ciudadanos en 50, 55 máximo, y detrás Podemos 40. Con esos números no hay una coalición para hacer presidente a Pedro Sánchez. El Partido Popular con Ciudadanos, eso hoy por hoy no alcanza. No es habitual que el rey don Juan Carlos se prodigue en entrevistas. Hoy ha concedido una a la cadena COPE, más campechano que nunca. Me encuentro divinamente, muy bien. Bien de salud, que siempre es importantísimo, acostumbrándome a una vida que, hombre, entre tú y yo, lógicamente, más tranquila y con menos responsabilidades, pero con más tiempo para ver y para recibir amigos. Como tampoco es habitual ver en las cámaras legislativas a ciudadanos sordos. Hoy ha tomado posesión la primera senadora sorda. Representa a Podemos por la Comunidad Valenciana y la hemos visto de esta forma. Llegar para tomar el que será su nuevo cargo. No ha sido la única que ha utilizado el lenguaje de signos. También Pablo Iglesias, que la acompañaba, ha empezado su intervención así, como van a ver. A través de un uso participativo y transparente de esta institución pública. Y bajo esa premisa, acato la Constitución. Bienvenida y mucha suerte. He intentado decir en lengua de signos que hoy, por fin, una persona sorda está en el Senado. Sí se puede. Vaya cuatrimestre que nos espera. Bueno, ojalá hayan descansado porque esto se pone ya al filo de la taquicardia.
Bueno, pues enseguida vamos a entrar en materia, vamos a empezar a desgranar cosas que van a acontecer a partir de hoy mismo. La cita más inmediata, como ya hemos comentado, son esas elecciones catalanas, mucho más que unas elecciones legislativas autonómicas, con esa oferta de independencia que está representando la candidatura de la que forma parte Artur Mas. Enseguida vamos a conectar con Uxía Rodríguez, pero voy a trasladar para empezar una pregunta a la mesa. José Luis, empiezo por ti. Hay quien considera que este cuatrimestre va a ser definitivo, se habla incluso de la posibilidad, lo apuntaba yo antes, de que tenga un carácter histórico como consecuencia de lo que se va a votar en Cataluña, pero también de lo que va a pasar en esas elecciones generales de final de año. ¿Le concedes tú esta importancia o no? A ver, eu creo que visto desde a perspectiva do momento, a perspectiva inmediata, é probablemente desde os anos da transición, desde que ganou o Partido Socialista as eleccións do 82, probablemente é un momento de maior incertidumbre e tamén de maior efervescencia social e non digamos xa dos partidos, dos medios de comunicación e de todo eso. Eu creo que pensar que isto non é asimilable pola democracia española e que ao final non imos facer este trayecto con unha certa tranquilidade e tal, que é demasiado. Eu estou convencido de que os ciudadanos están neste momento un pouco cansados desta aceleración que metemos nos últimos tempos, sobre todo unha aceleración que se fixo moito sobre hipótesis, e que agora, cando estamos entrando en materia, pois a xente pouquiño a pouco vai se asentando. Eu creo que non vai deixar correr tanto. Isto sempre é o exemplo de cando imos no tren a pregunta de se a que velocidade se corre máis o paisaxe ou corre máis o tren. Eu creo que a ciudadanía vai dicir paisaxe quieto e o tren xa lle moderaremos. Pero brevemente, pronosticas grandes cambios? No. Non pronosticas grandes cambios. Pilar García Ahora, Negro. a ver, só direi unha cousa. Creo que a reasunción dos resultados catalanes vai ser larga. A digestión dos resultados vai ser larga. Eu creo que non van a dar un cambio en Cataluña, salvo para ben, pero que o van a dar con moito plazo, imos a estar durante moito tempo dándolle voltas. Creo que en cambio as eleccións xerais non, que as eleccións xerais resolveránse no tempo que dure a investidura. Habrá un período máis ou menos acelerado entre as eleccións e a investidura, pero que aí termina. Pilar, pronosticas ti cambios fundamentais na concepción que temos hoxe de como funciona o Estado español? Comezo polas segundas eleicións do ano, polas xerais. Eu aí coincido co que acaba de dicer Xosé Luis Barreiro a respecto de que non prevexo aí grandes mudanzas, nen moito menos que se abra necesariamente un novo período constituinte, como se ten dito desde algunhas esferas políticas. Mais ben o que vexo é un cuadro onde existe unha leva de reemprazo, dito así en termos do antigo servizo militar, afortunadamente xa non obrigatorio, pois tanto por parte de Ciudadanos a respecto do PP como por parte de Podemos a respecto do PSOE. E non prevexo porque eu non albisco que ninguna destas forzas, nen as vellas, por así chamalas, nen as máis recentes, teñan a menor intención de abordaren o grande problema, e agora enlazo coas primeiras eleccións, que se as deste mes, as do 27 de setembro, as catalás, que serían, no meu xuízo, unha magnífica oportunidade para comezar lentamente, por suposto, gradualmente, pacíficamente, democráticamente, para comezar a iniciar a resolución de un problema que afinca as súas raíces no século XIX, nada menos, e que sería moi ben que houvese unha disposición a un diálogo e a unha mudanza necesaria. Roberto. Bueno, vamos a ver, son dos elecciones, unas elecciones autonómicas y unas elecciones generales, ¿no? Yo creo que el que las elecciones tengan o no un carácter, diríamos, histórico, porque se abusa del... Sí, todo es histórico. El partido del siglo, los partidos del siglo hay uno cada año, cada 2 años. Semana, ¿eh? Partido del siglo, las carreras de 100 metros lisos, cada esto, tal, la carrera del año, la carrera del siglo. Vamos a ver, yo creo que son... Épico, é o adxetivo, sí, épico, sí. Yo creo que son unas elecciones autonómicas, son elecciones generales. En las generales la gran novedad, pueden darse dos grandes novedades, que no son ninguna de las dos, mejor dicho, la primera menos que la segunda, pero en fin, ninguna de las dos son grandes novedades históricas, ¿no? La primera es que haya cambio de gobierno, esto puede ocurrir, puede que no, y esto entra dentro de la normalidad democrática, unos pierden y otros ganan, ¿no? Mayor novedad podría tener, lo apuntaba antes José Luis, y yo coincido con él en eso, el hecho de que podemos encontrarnos ante el proceso de investidura más complicado que hemos tenido desde el año 77. Desde el año 77 no ha habido nunca ninguna duda de quién ha ganado las elecciones en España. Siempre quedó claro quién era el ganador y siempre quedó claro desde el momento, desde la noche misma electoral, se sabía quién iba a ser el presidente del gobierno.
sin duda de ninguna clase. En el 77, en el 79 Suárez, en el 82 y las sucesivas legislaturas González, luego Aznar y posteriormente Zapatero. Y podríamos encontrarnos en un escenario en el que esa noche, la noche electoral, no sepamos si va a haber un gobierno u otro gobierno. Es decir, y esto podría complicar las cosas. Podríamos incluso encontrarnos en la primera ocasión en la que no gobiernan los que ganan, lo cual podría abrir una crisis constitucional dependiendo de cómo se hiciera. En fin, incluso primer gobierno de coalición. Un primer gobierno de coalición, de grandísima coalición, en fin. Yo creo que esto podría abrir una novedad, pero tanto como calificarla como histórica no me atrevo a decirlo, ¿no? En relación con el proceso de Cataluña va a depender. Es decir, yo creo que si finalmente los independentistas catalanes se empeñan en conducir el proceso hasta consecuencias o hasta situaciones difícilmente reconducibles dentro de la legalidad, pues podríamos encontrarnos ante una crisis de una envergadura monumental y eventualmente ante la más grave crisis que ha vivido la democracia española, por lo menos desde el 23 de febrero. Bueno, vamos a ir contando lógicamente todo lo que tenga que ver con este proceso, que va a culminar o que tiene una cita fundamental ese próximo día 27. Te escucho enseguida, Domingos. Les voy adelantando que en el programa de esta noche vamos a mantener una conversación con Joan Llorach, que es coautor, junto con el exministro Borrell, del libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, con el que están tratando de construir un relato alternativo, digamos, al que podría liderar en estos momentos tanto Artur Mas como Oriol Junqueras. Será, como decía en el transcurso del programa esta noche. Domingos, ¿qué previsión y qué sensación tienes tú después de llevar ya unos cuantos años haciendo información política? Vamos a ver, eu penso que hai, con respecto ao proceso en Cataluña, un proceso electoral máis que non vai a cambiar as coordenadas en que se está dirimindo o debate político nesa comunidade e no resto do Estado. Penso eu que non vai a cambiar sustancialmente o esquema de fondo, e en canto ás eleccións xerais, sí creo que hai posibilidades dun cambio realmente en termos históricos. E no sentido en que hai unhas forzas políticas que sí van a concurrir a esas eleccións prometendo realmente un proceso, a apertura dun proceso constituinte, e iso é chamativo, é dicir, se esas forzas teñen opción, como apuntaba Roberto, ou mellor por primeira vez, de formar unha coalición e chegar ao goberno, pois evidentemente é un compromiso que cabería pensar que se ten que poñer en riba da mesa, non? Por tanto, eso sí que é unha novedade importante que logo do cambio sustancial habido na xefatura de Estado hai pouco máis dun ano, pois que se completara ou mellor con un cambio nese sentido, non? É dicir, poden pasar dúas cousas, é dicir, que o Partido Popular revalide o goberno na administración do Estado, e iso cabe pensar máis nunha certa continuidade no esquema actual, pero se chegan novas forzas, incluída tamén o Partido Socialista, si polo menos os seus compromisos esgrimidos... Que consideras nova forza o Partido Socialista? Non, quero dicir, incluído o Partido Socialista no sentido que eles tamén puxeron sobre a mesa ese compromiso de abrir un proceso constituinte ou de reforma da Constitución, etc. Bueno, Uxía Rodríguez está preparada ya, pero querías apuntar algo. Sí, no, quería apuntar, en relación a esto que plantea Domingos, ¿no? Bueno, para información de nuestros espectadores, la reforma de la Constitución solo se puede hacer con mayorías cualificadas de 3/5 o de 2/3. Cualquier reforma que afectase al principio de unidad de España, que sería uno de los elementos que podrían darle trascendencia, exige 2/3, porque exige la reforma del título preliminar, que está protegido por el procedimiento especial de reforma. Y a mí me cuesta trabajo imaginar un Parlamento donde se pudiera llevar a cabo una reforma constitucional sin contar numéricamente con los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Me cuesta mucho trabajo imaginarlo, y me cuesta trabajo imaginar, incluso me cuesta más trabajo imaginarlo, que incluso en el supuesto de que el Partido Socialista pudiese iniciar un proceso de cambio constitucional sin contar con el Partido Popular, en el supuesto de que ganase una coalición, diríamos, de izquierda, etcétera, lo iniciase. Sería tal disparate histórico que soy incapaz de imaginarlo. Bueno, vamos a ir poniendo cosas que nos esperan, como decíamos, en este cuatrimestre. Estamos hablando del conjunto del Estado, pero van a pasar cosas también, lógicamente, aquí en nuestro país, en Galicia. Así que Uxía Rodríguez nos va a ayudar, como siempre, a empezar a hacer
este relato. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues lo primero que tenemos que decir a nuestros telespectadores es que se preparen para vivir inmersos en una campaña electoral constante, porque el calendario que tenemos por delante nos lleva a ir de urna en urna. Estamos a 26 días de las elecciones catalanas y a 3 meses de las generales. El 27 de septiembre tenemos la primera cita, el escenario es Cataluña y unas posibles consecuencias que cruzan o más bien ponen fronteras. Las aguas están más que revueltas fuera y dentro del bloque soberanista. El resultado amenaza con dejarnos una declaración unilateral de independencia. Pero esas elecciones, presentadas como plebiscitarias, también son un adelanto, el preámbulo de lo que puede pasar en las generales. Para la que es la gran cita de estos meses de locura que nos esperan, todavía no hay fecha establecida, aunque la cosa anda entre 2 días, entre el 13 y el 20 de diciembre. Depende de Mariano Rajoy y solo de él decidir cuándo se celebran esas elecciones generales, que también serán claves, las que pueden cambiar el panorama político. Todas las últimas encuestas coinciden en lo mismo. PP y PSOE se recuperan mientras Podemos y Ciudadanos se desinflan un poco. Vamos a fijarnos en el último barómetro oficial, el del CIS, publicado a principios de agosto. Los populares, según este barómetro, lograrían el 28% de los apoyos y los socialistas el 25%. Podemos se situaría en el entorno del 15% y Ciudadanos en el del 11%. Los de Pablo Iglesias, fíjense, han caído en medio año 8 puntos según este barómetro del CIS. Ciudadanos también ha visto cómo sus apoyos han ido bajando en las últimas encuestas. Mariano Rajoy se juega mucho. Solo un ejemplo de la importancia que le da el presidente a esta recta final. Durante las vacaciones ha comparecido 16 veces ante la prensa. En agosto ha dado como mínimo una rueda de prensa una vez por semana. Muchas incógnitas a las que hay que sumar todavía más aquí en Galicia. Tendremos elecciones en 2016, pero es que ninguno de los candidatos, ni siquiera los partidos que se presentarán, están claros. Por no saber, no sabemos ni qué opciones gallegas tendremos para elegir en esas elecciones generales. El calendario aquí también será de infarto. El futuro de los líderes de los dos principales partidos está en el aire. No sabemos si Alberto Núñez Feijóo y Xosé Ramón Gómez Besteiro serán los candidatos de PP y PSOE respectivamente a la presidencia de la Xunta. Feijóo lo decidirá en el congreso que el PPDG celebrará en el primer trimestre del 2016. Este octubre podría protagonizar su último debate de autonomía como presidente. Casi al mismo tiempo sabremos lo que pasa con Besteiro. El secretario xeral del PSDG se daba en julio un plazo de 6 meses para tomar una decisión si seguía imputado. Antes se tendrá que aclarar el futuro a la izquierda de los socialistas. Los contactos para conformar una candidatura unitaria en Galicia de cara a las generales se han intensificado durante el verano, pero seguimos sin saber cuántas papeletas nos encontraremos finalmente. Las mareas, Anova y el BNG se mueven, mientras Podemos no renuncia a su marca. Bueno, Fernanda, pues esperemos que todo el mundo venga con las pilas cargadas, porque menuda la que tenemos por delante. Bueno, José Luis, hablaba Uxía de esa hiperactividad en la que parece que ha incurrido Rajoy durante este verano. Yo no sé cómo crees tú que está pues conduciéndose el actual presidente del Gobierno en este proceso, con esas encuestas que parece que apuntan a que el PP se estaría recuperando. No sabemos exactamente hasta dónde. A ver, eu creo que está pasando algo que é normal, é que o que non explico ben é porque Rajoy non fixo isto un pouco antes, non? Eu creo que Rajoy sigue sendo, dixo aquí máis dunha vez, non é que sea o mellor, é o único capital que ten o PP neste momento para afrontar unhas eleccións. Non sería capaz de improvisar un candidato con mínimos posibilidades de aquí a unhas eleccións. Por tanto, ten que xogar esa carta, e esa carta ten que xogar o máis directa, o máis forte posible. Vai na xogar nas eleccións catalanas, e o dixo, e vai na xogar aquí, nas eleccións xerais, e eu creo que nos dous casos fai igual. Por outra parte, eu creo que está facendo unha doble operación, non? Unha moi clásica no PP desta legislatura, que é insistir nos datos económicos. Os datos económicos que, por certo, vanlle dando bastante a razón ao goberno, sigue habendo algunhas dificultades no entronque xeral no remate da crisis, pero, en todo caso, eu creo que teño unha base moi sólida para facer ese... Entre outras cosas, un paro do 20%. Sí, entre outras cousas, pero o paro pode ser do 30%, tamén. Pues, sí. Entonces, xa foi do 29%, non? E, por tanto, hai que ter eso en conta. Eu creo que eu meto nesta perspectiva económica dúas ideas.
o país está salindo da crisis e o goberno é estable. Eu creo que nese sentido pois vai tal. E despois, no outro aspecto, eu creo que ele está recuperando un pouco a sensación de persona próxima, de ciudadano normal, pois que ten, como todas as persoas, errores e acertos, que ten sentimentos e maudura, e eu creo que iso é o que lle dá a proximidade e a súa idea de entrar constantemente na comunicación que non entrou antes, non? Bueno, pois me parece que esa é a parte que está mellor solucionada. Creo que está peor solucionados outros aspectos que ao mesmo tempo determinan a súa posición. Eu creo que o PSOE ten unha cuestión difícil de resolver, que é hasta que punto está disposto a diversificar unha hipotética coalición para gobernar. Claro, se hai unha coalición PSOE-Podemos, e iso é suficiente, todos sabemos que esa coalición funcionará. Pero se hai unha coalición PSOE-Podemos-Ciudadanos, vai na aceptar? Se é unha coalición PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, Rosa Díaz e Compromís, neste momento parece que sí. Pero eu creo que esa cuestión ten que aclarar moitísimo máis, porque senón estamos ante unha perspectiva complicada. E despois, o resto, que eu creo que é o que se afirmou ahora mesmo, que é unha lixeira caída dos dous partidos emerxentes, é un dato importante, porque ademais explica outra cosa, pero creo que hai un dato moi interesante para Galicia. A ver, se aquí se conforma unha maioría, unha candidatura unificada, eu creo que a principal víctima sería o PSOE, porque o PSOE perdería a maior parte dos diputados que ganase esa e complicaría moitísimo, porque faría entrar unha forza máis nas coalicións de arriba, que ademais levaría un determinante territorial enormemente importante. E ademais provocaría a reactivación dos componentes territoriales dos outros partidos. Eu creo que para o PSOE sería moito máis fácil que non houbera esa coalición. Estou casi convencido de que vai haber en un dos dous niveles, ou todos ou si Podemos, pero estou convencido de que vai haber, e iso a min pareceme que ten importancia non só aquí, senón nas estrategias que iso presenta no Congreso dos Diputados e na activación que fai do marco territorial para esa coalición de izquierdas hipotética. Imos falar enseguida desa candidatura única que se supón se está conformando ou tentando de conformar nestas semanas, pero quero me quedar cunha primeira valoración do actual presidente do Goberno de España, Pilar. Eu non sei se crees que está a altura do momento histórico que se está vivindo en España. Eu vou proferir un xuízo, se cadra que tildades de aventurado, demais. Tanto o señor Raxoi como o señor Núñez Feixóo, o seu partido, o Partido Popular, pero eles en particular, pois naturalmente de aquí as próximas eleccións estatais e as futuras galegas van, por suposto, facer toda a escenificación ou todo o teatro, entre aspas, correspondente e tratar de minguar a previsível diminución de votos. Mais, até certo ponto, eu penso que non lles importa moito. Nen do ponto de vista biográfico, nen do ponto de vista ideolóxico-político. Do ponto de vista biográfico, ambos dous teñen as súas carreiras ou o seu futuro político-laboral, se o queremos dizer así, perfeitamente garantido. Tal e como o sistema funciona, e aí sobran exemplos. E do ponto de vista ideolóxico-político, que para nós iso é o máis importante, tamén cumpriron a misión que se lles encomendou. Entón, iso é o auténtico obxectivo, esa misión está cumprida. A que misión me refiro? A seren perfeitamente obedientes do dictat europeo, da Unión Europea, dos grandes poderes financeiros. No caso galego, o señor Núñez Feixóo a ser unha especie de porteiro vigilante de que a españolización da vida política e o cumprimento desas ordes europeas sigan marcha, de maneira que eu penso que... Crees que Rajoy vai seguir sendo o presidente do goberno despois de decembro? Se os votos, efectivamente, se consegue o pacto con
Ciudadanos, neste caso, e se os votos axudan, pois eu eso non o desvoto en Bueno, absoluto. eso xa supoñemos que si a coalición lles permite, pero ti pronosticas, consideras posible, factible, que Rajoy Vexo continúe sendo... a cousa, claro, falamos de enquisas, non? Claro, De previsións, lóxicamente. Entón, vexo a cousa moi axustada. Moi axustada. Eles mesmos penso que o coñecen e que o saben tamén. Claro, que é o que admira grandemente, que un presidente do goberno español nativo da Galiza se reúna en Soutomaior, topónimo que ele non dá pronunciado, porque continúa dicendo Sotomayor, sempre como se fose o pintor. En fin, estando Galiza como está incendiada no interior co sector lácteo, con problemas na pesca, co sector naval, que non haxa é un grau de extrañamento. Roberto, que tipo de presidente del gobierno crees que ha resultado ser Rajoy en una legislatura complicada, con una crisis económica que hemos analizado profusamente en este programa? ¿Qué crees, qué tipo de presidente, qué tipo de político ha resultado ser Mariano Rajoy? Bien, suponiendo que Rajoy no haya obedecido al dictat de Electra, ¿no? Es decir, que no se sabe si hay un poder en la sombra, que es el que... vamos a ver, yo creo que él tenía tres grandes desafíos, ¿no? Tres grandes desafíos cuando llegó a la presidencia del gobierno. El primero, sin duda alguna, era el desafío económico, era poner el país en la senda de la recuperación económica. Yo creo que en ese desafío el éxito es indiscutible. Yo sé que hay sombras, tú decías, la sombra del paro, pues claro, es evidente. La cuestión es que cuando se acabe la legislatura vamos a tener menos paro que cuando él cogió el gobierno, y el país va a estar creciendo, bueno, el dato que ellos repiten machaconamente, como repetiría cualquier candidato que tuviera ese buen dato, que España es el país que más crece y el país que más empleo genera, ¿no? Bueno, yo creo que en el ámbito, el primer desafío, que es el económico, yo creo que lo ha superado de una manera muy digna, ¿no? Porque el país claramente está en la senda de la recuperación, como cualquier analista económico afirma, lo afirman los medios internacionales, en fin. Él tenía un segundo gran desafío, que era Cataluña, el desafío catalán, que es un desafío difícil, el desafío del nacionalismo catalán, no el nacionalismo catalán, sino el del nacionalismo catalán, que yo creo que ha administrado yo diría que con prudencia, aunque con dificultades. Probablemente en un primer momento, yo creo que sin ser consciente de la gravedad del desafío, o sin tomar las medidas necesarias coherentes con la gravedad del desafío. Yo creo que al final sí, pero que en un primer momento probablemente él pensó que esto no iba a llegar a donde ha llegado. Y tenía un tercer gran desafío, en el que yo creo que el fracaso es notorio, que era el de introducir reformas estructurales en el país en ciertos ámbitos, ¿no? No en el ámbito económico estricto, sino en otros ámbitos, ¿no? Ahí llegaron hoy al Senado todos los perdedores de las últimas elecciones autonómicas. El Senado sigue autonómicas. siendo la Cámara de todos los perdedores, no ha habido reforma municipal, no ha habido reforma de los aparatos del Estado. Yo creo que ahí diríamos que para completar la política de ajuste que se ha hecho, que era una política que se ha revelado no solo necesaria, sino exitosa, o sea, ha habido ajuste y el país está saliendo de la crisis con toda claridad, esto es indiscutible, yo creo que no hay duda alguna. Había que haber compensado esa política con políticas de reforma que no se han hecho. Y yo tengo la impresión de que eso es lo que está dificultando el reconocimiento masivo por la opinión pública de lo que es una evidencia palmaria, y es que el país está económicamente mucho mejor y va a estar además dentro de un tiempo mucho mejor. Cuando se le pregunta a los ciudadanos en la encuesta del CIS, y no estoy expresando simples opiniones, si el país está bien, regular, mal, los que dicen que el país está mal o muy mal, son más que los que dicen que el país está bien o muy bien. El grupo mayor siempre es el que los que dicen que está regular. Pero cuando se les pregunta, ¿cree usted que el país está mejor que hace un año? El grupo de los que dicen que cree que está mejor que un año es muy amplio. Y cuando se les pregunta, ¿cree que dentro de un año estará mejor? El grupo sigue siendo muy amplio. Es decir, yo creo que claramente en la política económica el éxito yo creo que es indiscutible, pero que había que haberlo compensado con reformas estructurales que no se han hecho. Domingos, te pregunto enseguida, pero Pilar, concordas con Roberto en que a recuperación económica é unha evidencia palmaria? Non. A recuperación bancaria foino xa efectivamente estamos pagando todo un desastre de xestión e toda unha recomposición en favor de unha monopolística financeira, bancaria tremenda.
O emprego está cada vez máis precarizado, cada vez máis pauperizado tamén, con menos horas. Crees que a xente vive peor hoxe que hai 4 anos? É que o grande problema noso é que a xente que tiña que estar aquí vivendo mal, regular ou ben, non está, porque por decenas de miles emigrou. De maneira que nós temos sobre un problema, sobre unha emigración xa terrible, que actuou como unha pesadísima lousa xa desde a segunda metade, como mínimo, do século XIX, pero agora agravadísima, de maneira que non vive mellor que hai 4 anos, non vive. Non hai activación, non hai dinamismo laboral, non hai empregos que supoñan fixeza ou que supoñan posibilidade de creación por efeito multiplicador de novos empregos, de maneira que entón a que se chama ou a que chamamos reactivación económica. Deixame contestarche, chamolle reactivación económica a que estemos crecendo a un ritmo notable mentras que estábamos en recesión, a que aumente o consumo mentras que o consumo diminuía, a que aumente o emprego mentras que o emprego se destruía, a que a balanza de pagos, a que a balanza comercial este moito mellor do que está, que estemos batendo récords na venta de coches, que estemos batendo récords de turismo, que aumentase o turismo interior. Se todo eso non é reactivación económica, entón, bueno, non hai reactivación económica, pero todos esos son datos que están aí. A xente nova está, e iso son cifras, e son alarmantísimas, está cunha preparación óptima en algúns casos, noutros casos cunha preparación media, está de aquí, de Galiza, saindo de unha maneira aceleradísima. Entón, claro, o problema non é moito máis grave aínda, porque non é un problema únicamente de fixación de empregos ou de pequeno aumento salarial, senón un problema de perda de poboación laboral terrible. Por que hai máis? Por que aumenta a demanda turística, o consumo turístico? Porque Galiza é un lugar privilexiado. Pero aumenta en toda España. No, pero en concreto, sí. Pero en Galiza en concreto, que ten diferenzas, por certo, de rendibilidade do sector turístico, pero é un destino privilexiado por paisaxe, por prezo, por gastronomía. Que iso signifique mantemento de empregos ou aínda aumento nese... Pero a pregunta é, se a xente consume máis, non será porque ten máis posibilidades de consumir? É unha cuestión elemental. Aí non hai automatismo. Ah, non, bueno, entonces non digo nada, non. Non hai... Se a xente ten menos cartos e consume máis, entonces non digo nada. Non. O que me refiro é que non hai automatismos do ponto de vista de que pode haber un incremento despois incluso de unha paraxe, de unha paradura psicolóxica, de un temor a inclusive a perda do emprego, pode haber unha meseta, pode haber unha aparente estabilidade onde o consumo efectivamente se incrementa. Seguro que vamos a tener ocasión de hablar de recuperación económica, de analizar cuál es el contexto, de qué ha pasado con el empleo, etcétera, etcétera, también con esas cifras de migración, pero pedía casi un adjetivo. Le preguntaba a Roberto qué tipo de político ha resultado ser Mariano Rajoy, y también te lo pregunto a ti, Domingos. Yo diría que previsible. ¿Previsible? Sí, yo creo que previsible. Bueno, previsible. Él presume de eso, ¿no? Sí, pues yo creo que si presume de eso, hace bien de presumir de eso, porque ha resultado bastante previsible, para lo bueno y para lo malo. Falas de cando decideu que Cañete tiña que ser o candidato a Europa. Efectivamente, sí. Flemático tamén, podía valer, non? Bueno, dicía o noso querido Xosé Luis Barreiro, non? Con certa xenerosidade, que Rajoy é o único capital que ten o Partido Popular para as eleccións, e de alguna forma eso é así, non? Porque Mariano Rajoy, que como presidente do goberno non tería moito futuro ao mellor en calquer país do noso entorno, falemos ao mellor de Francia, de Italia ou de Alemania, en España sigue sendo presidente, e iso xa é unha ventaxa, non? Sobre todo despois da causa xudicial que hai contra o seu partido, que é algo moi chamativo e mayúsculo, non? Por tanto, eso é unha, penso eu, unha ventaxa para el, non? É dicir, que se mantuvo no posto nun momento moi adverso, non? Despois, a estrategia de Rajoy de saber aguantar, non? Aguantar todos os embates, procesos de corrupción que afectaba a persoas no partido, esa resistencia está xogando ao seu favor. É dicir, dentro do seu propio partido, dentro do Partido Popular, levantáronse moitas voces, non, dicindo, bueno,
esta inacción, non se están tomando medidas populares que nos reconcilien co electorado. Hubo moitas voces críticas, escoitámolas insistentemente. El supo aguantar. Hubo moitas voces pedindo rescate. Que pedís o rescate. No, pero estás falando en concreto da xestión da corrupción, en concreto. Da xestión da corrupción e de algunhas medidas incluso de carácter social. Pero ti como xornalista, o seu partido aceptou esa forma de xestionar isto. Ti como xornalista, como cidadán... Hai xente, eu vía incluso algúns dirixentes políticos aquí en Galicia que se tiraban dos pelos. Non entenden a Mariano. Non? É dicir, como se podía ter o mellor esa falta, esa chamaban o mellor eles miopía social, non saber reaccionar. O mellor hai moitos exalcaldes que están escoitando estes momentos este programa que consideran que son exalcaldes como consecuencia deso, non? Exactamente. Sin embargo, esa estrategia de saber agardar, ser paciente, esperar a que a xente vira como xestionaba Syriza, por exemplo, en Grecia, saber esperar a que partidos pois como Podemos empezar a tomar algunhas decisións e que se viran e poder pois comparar tamén co que se facía. Esa estrategia estálle dando algún non digo que lle vai a resolver os problemas, pero penso que lle está dando algún resultado positivo. Mariano Rajoy penso que ten agora mesmo dous grandes inimigos para poder repetir como presidente do goberno e dous grandes aliados. Os dous inimigos son, por un lado, o PSOE, e por eso, digamos, todas as críticas van dirixidas cara ao PSOE, ese proceso de radicalización de Pedro Sánchez tirado al monte, é dicir, todo eso. E por outro lado tamén o Partido Popular, é dicir, no propio Partido Popular tamén hai xente interesada en que Mariano Rajoy non consiga revalidar a presidencia do goberno, e a parte está a praxis tamén do propio Partido Popular, non? Esa praxis pouco exemplarizante, sobre todo ante os casos de corrupción, porque unha das materias pendientes do Partido Popular nesta legislatura foi ese cero absoluto que lle teríamos que poñer no proceso de regeneración democrática, non? E despois, só para apuntalo moi rapidamente, penso que tamén ten dous grandes aliados para, digamos, para salirse de alguna forma coa súa. Unha falouse aquí abundantemente, é o proceso de recuperación económica, que hai indicadores obxectivos que sí apuntan a iso, ainda que evidentemente é un proceso e non nos recuperamos da noite para a mañán de todo nunca, senón que este é un proceso no que va sindo, non? E o outro gran aliado penso que de alguna forma Podemos e a situación de Grecia, non? Facendo un conglomerado que as dúas cousas é un gran aliado que está tendo resto. A ver, querías apuntar dos cosas brevemente. Yo coincido con Domingos en que efectivamente tiene un adversario, es el Partido Socialista, y un adversario, es el Partido Popular, donde hay mucha gente que quiere que pierda. En esto es en lo que más se parece a Pedro Sánchez, que en su partido tiene un montón de gente que está deseando que se estrelle. Un montón de gente que está deseando que se estrelle. A ver, eu quería poñer un exemplo dunha cousa que decía Domingos, que me parece que é moi útil neste momento, non? O Partido Socialista neste momento, sobre a cuestión catalana, ten un problema enorme que non se lle parece o discurso exactamente ao de Mariano Rajoy. Realmente ten que matizar. El fai un discurso ahora mismo sobre a indisolubilidade da nación española, etc., que é o discurso que fixo sempre Mariano Rajoy en solitario. Teno que matizar ao final con esas cosas, pero ao final hai que dialogar sin saber de que e tal, porque senón o discurso sale exactamente o mismo, porque Mariano Rajoy foi o único que empezou o discurso de Cataluña e o terminou exactamente da mesma maneira. E eu creo que estaba basicamente acertado. Bueno, o PSOE fala máis de federalismo, este tipo de cousas. Sí, pero nunca di que federalismo vai a hacer, ni que reforma, ni que... Falan de federalismo, ¿no? De Felipe González. Falaremos despois. E despois, desde o punto de vista da reforma que dicía Roberto, a ver, sempre hai unha dúbida neste asunto, e é se ti podes acumular reformas que son contradictorias en si mismo xuntas. Se Felipe González houbera afrontado, se Mariano Rajoy houbera afrontado neste momento a reforma das administracións, tería dous efectos absolutamente negativos que non podría soportar. O primeiro é porque tocaría nunha parte importante os problemas localistas e, por tanto, tería un Cristo innecesario ahora mismo en Pereiro de arriba e máis en Pereiro de abaixo.
esa parte. E a segunda é que probablemente a reforma administrativa houbera requerido ou un traslado masivo de funcionarios a outros destinos ou unha fórmula calquera de mandar... Pero supoño que isto aconteceu noutros países nos que sí que se acometeu. Se ti tes o 25% de paro e lle vas a añadir 5 puntos en vez de quitarlos, hai que pensarse se ese é un aumento. É dicir, se lo houbera aplicado a reforma administrativa, probablemente houbera aumentado o paro 3 ou 4 ou 5 puntos. É moi difícil pedirlle a un goberno que este facendo dúas cousas ao mesmo tempo desa manera tan multiplicadora. Una de las grandes incógnitas tiene que ver con lo que va a pasar aquí en Galicia, esa posibilidad de que se constituya esa candidatura única de la que llevamos hablando pues unos cuantos meses, con hitos concretos. Pablo, buenas noches otra vez. Buenas noches. Que vamos a repasar con Pablo Carballo. Cuéntanos. Sí, bueno, nos íbamos de vacaciones pendientes de qué iba a suceder aquí en Galicia a la izquierda del PSOE, ¿no? De cara a las elecciones generales. Bueno, hemos vuelto igual, ¿no? Básicamente, aunque sí ha habido movimientos. Vamos a irnos a los más recientes, no este último fin de semana, sino justamente el anterior, sábado 23 de agosto. Vamos a fijarnos en esa fecha y estas imágenes que vamos a ver sucedían en Santiago de Compostela. Encontro Ciudadán por una Marea Galega. Bueno, esto evidentemente no es el Encontro Ciudadán, sino Jaime Miquel. Esto es el Encontro Ciudadán por una Marea Galega. Así rezaba la convocatoria, asistían a organizaciones sociales y, bueno, afines a Nova, Esquerda Unida, Podemos y a las mareas, tanto Compostela Berta como la Marea Atlántica, en busca de una candidatura de confluencia. Repito, sábado 23 de agosto, bueno, domingo 24, vamos a movernos 24 horas. Esto sucedía en Santiago de Compostela, era el banquete de Conxo. Otra llamada a la confluencia por una candidatura gallega de unidad, esta vez con mucho afín al bloque nacionalista galego, entre ellos Camilo Nogueira o, como veían, a Francisco Jorquera, a su propio portavoz parlamentario. Bueno, y hoy mismo, por ya situarnos en la actualidad, también en Santiago de Compostela se ha presentado la iniciativa Pola Unión, en la capital de Galicia, que viene a ser la continuación de ese banquete de Conxo que veíamos, la evolución. Ahí también alguna cara conocida, vinculada en el presente y en el pasado al BNG, críticos como Mario López Rico, también la diputada de Cerna, Chelo Martínez, o el alcalde de Lalín, de Compromiso por Galicia, Rafa Cuiña. Allí han vuelto a reiterar hoy los llamamientos a la unión. Bueno, ¿estamos o no estamos ante dos candidaturas de confluencia, dos posibles candidaturas de confluencia? ¿Dos candidaturas de confluencia? Non sería confluencia. Bueno, dos candidaturas unitarias é complicado es casi un oxímoron, non? Termos antitéticos. Bueno, dos candidaturas de confluencia no parecen confluencia. El mayor punto de fricción está en el bloque nacionalista galego por un lado y en Podemos del otro lado. Eso habrá que preguntarlle ao BNG e a Podemos. O BNG é un actor máis co que sin dúbida que hai que falar, non? O empeño de Podemos en dirixir todo desde Madrid. Eu creo que as exclusións a priori non facilitan nada. Que se deixen de poñer liñas vermellas por uns e por outros. ¿Y dónde están los puntos de conflicto? Bueno, uno de ellos parece que puede estar en vías de solución, la reclamación del grupo parlamentario propio de esa marea que se acabe constituyendo, es decir, que forme un grupo propio en el Congreso de los Diputados, algo a lo que Podemos se oponía desde su dirección en Madrid, pero que ha acabado accediendo después de las presiones de otras comunidades y también de Galicia. A contundencia a hora de negar a posibilidade dese grupo parlamentar galego. Creo que é importante que Galicia teña voz propia. Podemos en Galiza ten claro que a nosa aposta vai no sentido de traballar por un grupo parlamentario galego. El otro ya parece más difícil de solucionar. Podemos sigue R queriendo llevar su nombre en la papeleta, lo ha dicho por activa, pasiva y perifrástica y lo ha reiterado también estos últimos días. La oferta que ha hecho a esta posible marea es Podemos guión y lo que salga de ahí. Pero el resto no acepta esa propuesta. Ese suxeito político galego propio de confluencia se federe coa ferramenta de cambio fundamental a nivel estatal que sin dúbida de Podemos. O empeño en ir coas súas siglas. A intención de que ninguén lidere nada, senón fixar as cousas en pé de igualdade. Para nosotros es fundamental en clave electoral y política que el nombre de Podemos y el logo esté en las papeletas. Bueno, y en medio de todo esto, una figura y un plazo, ¿no? La figura de Xosé Manuel Beiras, otra vez Beiras, del que muchos hablan, podría encabezar esa supuesta candidatura común y al que también muchos le dan la potestad de servir de nexo de unión entre las partes más distanciadas, entre Podemos y el bloque nacionalista galego. Otro, el plazo, porque se acaba, llegan las elecciones. Martiño Noriega ya lo ha puesto y estamos en Elda.
eu coido que non se pode cargar nas costas de Xosé Manuel Beiras o que debe ser un exercicio de xenerosidade das partes. Os prazos son axustados e eu agardo que no mes de setembro podamos decir que, como din os compas da Coruña, hai marea e está subindo. Bueno, y último apunte, porque el encuentro ciudadano por una marea galega, el primero que veíamos de Santiago, se ha citado de nuevo el próximo día 12. Y este sábado el BNG tiene Consejo Nacional y, entre otras cosas, va a debatir si asiste, ¿vale?, a ese encuentro por la unidad. Bueno, un espacio político que está tratando de organizarse después de esos resultados de las elecciones municipales, con algunas incógnitas, y os voy a pedir que os mojéis un poquito. Domingos, empiezo por ti. Vai ser Beiras candidato desa candidatura de unidade? Bueno, Él non dixo que non aquí na última entrevista. Non, exactamente. Eu penso que estaba aquí e escoitámolo en primeira persoa, non? Que, en fin, eu penso que eso só entra nunha perspectiva de que realmente todo confluíra nunha candidatura unitaria con todos esos actores aos que aludía Pablo, non? É dicir, dende Podemos ata o BNG. Ahora mesmo non é fácil chegar a ese resultado, non? Eu penso que máis ben agora estou polo non, de que é complicado xuntar esas pezas. De todos os xeitos, si me gustaría chamar a atención sobre algo que falase moito sempre de as bases cidadanas, os procesos da baixo cara a arriba, pero aquí, en todos estes vídeos, o único que vimos é un proceso de arriba, un proceso das élites dos partidos, non? De como os partidos deciden as alianzas, de como se fai isto con outro e os vetos que un pon e as condicións que o outro impón. E iso todo fan dirixentes de partidos, é dicir, iso é unha gran mentira de que sexa un proceso da baixo arriba, un proceso, unha candidatura feita por cidadáns e que despois os partidos se poñen detrás, alentando e impulsando. É unha gran mentira e están todos estes vídeos e todo o que ocurriu este verán para poder corroboralo, non? Por tanto, outra cousa é que as decisións que toman os partidos, logo se lle busque a forma de dalo e que os cidadáns pois tamén as avalen. Tan pedichona, que vai pasar? O sea, vai haber unha candidatura única, vai haber a candidatura do Bloque, a candidatura das mareas, por así decirlo? Eu penso que hai unha posibilidade de que haxa unha candidatura unitaria e é realmente se o protagonismo o toman dende a base, o sea, dende estes dous actores, digamos, multisiglas, onde hai xente, certo, que próximos aos partidos políticos, pero non de primeira fila, pois como foi algúns actores do Banquete de Conso e os outros da Marea Galega, que realmente eses dous actores establezan, pois un común denominador que os partidos non teñan outra opción. Eu xa che digo, estou neste momento, agora mesmo, máis polo non, porque, é dicir, porque as premisas que hai sobre a mesa non se están cumplindo, evidentemente. A ver, Pilar, lógicamente está... Agora mesmo, nin Podemos renunciou a que esa candidatura leve o seu nome e iso non sería equitativo para todos os que participen nela, nin está claro tampouco como se vai a definir, porque o regulamento do Congreso é como é, e se é bastante complicado, pois non está establecido realmente como se podría canalizar ese grupo parlamentario propio. A ver, Pilar, como todos sabemos, está nun dos actores dos que estamos falando, o Bloque Nacionalista Galego. Que vai pasar, Pilar? Vai haber unha candidatura unitaria? Cal é o problema para que non a haxa? Que che parecería que Xosé Manuel Beiras fora o candidato, o número 1 desa candidatura unitaria? Son moitos ingredientes do cóctel, non? É un cóctel moi enriquecido, non? Un cóctel molotov. Bueno, pois eu si, mo permitides, primeiro querería lembrar, foi o 23 domingo, non o 24, en fin, non ten importancia. O chamado banquete de Conxo, sí. Domingo 23. Domingo 23, sí, de agosto. Primeiro, se me permitides, querería lembrar, calquera o pode comprobar, non é algo que eu fantasé, sobre o que fantasé. Galiza, como tema político, tivo por primeira vez e de forma continuada existencia no Congreso dos Deputados desde 1996. Esta é unha recordación histórica que convén, efectivamente, facer, porque senón é que parece que estamos inventando a historia todos os días. En segundo lugar, eu xulgo que é moi positivo todo o proceso de participación de moita xente
teña carné de organización política ou non o teña. Aí non hai no tal, eu non asistín ao chamado banquete de Conxo, mas desde logo había persoas, militantes ou non, e persoas, coido que de boa vontade e de moi boa querenza para coa Galiza, co seu presente e co seu futuro. En terceiro lugar, eu coido que ese tipo de esquema de equidistancia xente no medio, nun extremo os partidos que serían Podemos e BNG, que non se corresponde para nada coa realidade, por unha razón, porque hai meses xa, en concreto, que o Bloque Nacionalista Galego puxo sobre a mesa unha necesidade e unha oferta. E a partir de aí, afortunadamente, eu coido que penetrou cada vez en máis xente galega a necesidade de ter un instrumento que sería o grupo parlamentar independente. Calquera que coñeza... Pareceme honesto que o digas, que o recoñeces, porque realmente foi así, pero non é exactamente o que se escoita. O que se escoita é dun proceso de participación cidadá feito dende as bases, de abaixo para arriba, eso constantemente o escoitamos en Podemos, escoitámolo nas Mareas, é certo que no BNG é distinto o discurso, non? Pero incluso Esquerda Unida fala de eso, non? Pese a ser un partido máis ou uso. Falase de procesos cidadáns construídos de abaixo arriba, constantemente. Sí, pero que penso, como falamos en materia electoral, eu supoño que convén que todo o mundo saiba a que esas eleicións de que se trata son eleicións para o Congreso dos Deputados e eu supoño que todo o mundo que teña un mínimo de autoridade ou que queira falar con algo de coñecemento de causa sabe como é o regulamento do Congreso dos Deputados. Conforme ou segundo ese regulamento que eu supoño que todo o mundo coñece, non hai subgrupos, nen hai posibilidade de repartos ad libitum. Bueno, pero Pilar, por concretar, vamos a ver, crees que vai haber unha candidatura única, unha candidatura de confluencia, digamos? Sí, e arriscome dicer que eu coido que vai haber unha candidatura unitaria, unha candidatura nacional galega, que vai ter o apoio, que eu non sei se vai, non penso en absoluto que Podemos como partido, como organización política apoie, pero si penso que pode haber moitas bases ou adherentes desta formación política e de outras que a apoien claramente. Non digo co voto no próximo mes de decembro, que eso xa se verá, senón con un apoio explícito e coido ademais e coido que responde a unha Beira sería un bo candidato? Pois eu coido, a min pareceme que Xosé Manuel Beiras, que ele é o primeiro, ou foi noutro tempo, ao menos, en promover ou en defender a necesaria renovación. E a conveniencia tamén de que en nome, efectivamente, desa renovación haxa, como está de moda dicer agora, que me fai moita graza o nome, pois moitos, pois novas, efectivamente, novas participacións e novas caras, inclusive en nome do que el reitera sempre, que é esa necesidade de Quen sería un bo candidato? Pidoche un nome. E de recambio. É que eu penso que, non sei, agora, eu penso que hai unha canteira abundante. É o único que diría, nomes a min ocórrenseme. Pois dime tres. Pero mira, hai unha canteira, non me nego a dicelo, sí, pero que é unha canteira abundante e, ademais, aínda foiseme agora a idea. Bueno, a ver, dime tres nomes. Tres nomes. Fernanda, eu diríao e ademais escribiríao aquí, sin problema de ningún tipo, non me caracterizo por botarme para atrás. Sabes por que non ou permitidesme que deo por que non o vou facer? Eu son articulista habitual de varios meios de comunicación e encontrome máis dunha vez e de dúas necesitada de precisar que a miña voz é exclusivamente a do 33.815.331. Pero nesa condición pregunto, che. Claro, sí, pero eu sei, e eu faría moi, pero eu sei
que o que eu diga agora non pola miña vontade, nin pola miña intención, senón por como poda ser lido ou como poda ser escoitada. Non mo vai decir. Pero Pilar, A ver, se tes algún que queiras invalidar, podes citalo. A ver, Xosé Luis. A ver, eu tamén son articulista, ainda que non de moitos periódicos. Vou ser absolutamente... Eu non dixen de moitos, dixen de varios. De varios, bueno, pois eu dun só. Vou ser absolutamente claro nas miñas opinións, co cual non quere dicir que acerte. Vamos a ver, eu creo que se hai unha candidatura de confluencia, o candidato será Xosé Manuel Beiras. E creo que se non hai unha candidatura de confluencia dos partidos galegos e Podemos vai por outro lado, é moi probable que Xosé Manuel Beiras sea tamén o candidato desa confluencia galega. De tal maneira que eu agora mesmo poñería o 75 ou 80% de posibilidades totales a idea de que Xosé Manuel Beiras este nunha candidatura. É máis, creo que se non está, o cual non quer dicir que eu este de acordo con esa, neste momento sentimentalmente con eso, creo que se non está, as posibilidades desas coalicións caerían enormemente, non terían a presencia nin o simbolismo que terían con él. Segunda cuestión, vai haber unha candidatura de confluencia ou non? Eu creo que non a vai haber. Por qué? Porque Podemos non pode aceptar o cambio desa posición inicial. Primeiro, se Podemos aceptar a que en Galicia vai a ir cunha candidatura de confluencia, tería que aceptar ir en Valencia, en Cataluña, en Euskadi, en Galicia e probablemente en Madrid. E, por tanto, mataría a idea de que Podemos... Pero pode ser unha candidatura sin Podemos. A candidatura sin Podemos creo que sí, pero estou dicindo se vai haber unha confluencia de todos, incluindo Podemos. Eu creo que esa que non. Estou casi seguro de que a outra que sí. Pero a de Podemos creo que non, porque Podemos non pode. E por que non pode? Hombre, porque Podemos está aspirando a gobernar o país. Non se pode gobernar o país fragmentando a representación parlamentaria dunha maneira extraordinaria. O sea, que Podemos en Galicia ten marca, pero non ten xente, non ten líderes, digamos, non? O que non pode facer é chegar con un grupo de 40 ou 50 diputados ao Congreso dos Diputados que no fondo sean sete sensibilidades, verdad? E, por tanto, porque entonces non podría facer nada, nin siquiera un acordo co PSOE. Para que Podemos pudera renunciar a poder ir a Natal, tería que renunciar, máis en serio do que renunciou Pablo Iglesias, a unha coalición co PSOE. E, por tanto, eu creo que é así. A terceira cuestión que quero dicir, e xa termino, porque creo que fun moi claro. A ver, que é o que eu vexo de raro, aparte do que decía Domingos, que me parece que efectivamente hai, pero a parte está das retóricas da política tal, dounas por natural, verdad? Por tanto, o que queiran, que o digan como queiran. A cuestión é a seguinte: estamos facendo un aparato que non responde á realidade. Dos 10 partidos ou 12 que se suman aí, solo 2 teñen posibilidades autónomas para presentarse no Congreso dos Diputados. Os outros non fan nada, nin aportan nada, nin resolven outra cousa que non quedar en ridículo nestas eleccións. E, por tanto, cando aí se sentan Compromiso por Galicia, e a FPG, e non sei que tal, todo iso, se non se queren sentar, que non se senten, verdad? Nin aportan o proceso, nin teñen nada que facer fora do proceso. E, en cambio, eu creo que iso complica extraordinariamente a razón de representar a Galicia nunha forza no Congreso. Primeiro, porque, evidentemente, habría que saltarse por riba a idea de que os diputados todos representan. Quen o tiña que negociar, en realidade? O Bloque e as Mareas. Posibilidades de facer algo, claro. É dicir, a confluencia, se hai confluencia entre as Mareas... Bloque e Mareas. Entre as Mareas de Coruña, Santiago, e Ferrol, e o Bloque. E o BNG. E tamén na medida en que Beiras mantuvera a Nova viva. Tamén a podría dar. Entón, o que quero dicir é só a última cousa. O que hai que ter moi en conta é que a capacidade de presentarse a unhas eleccións, aunque só sea para salvar ese pelexo de decir que vou facer eu senón, como monto unha campaña eu desde Compromiso por Galicia, por exemplo, facilita moito a idea de que todos vayan cara á confluencia. Pero a idea de utilizar despois a confluencia para algo dificultase tan extraordinariamente que se van todos non vale para nada. E, por tanto, eu creo que eso hai que ter moi... A ver, un apunte só despois... Vamos a ver, neste tipo de procesos, 1 máis 1 non sempre dan 2. Eso vímolo claramente nas autonómicas, non? Donde había 2 partidos que eran a Nova por un lado, que, bueno, non tiña base territorial nin implantación, unha implantación moi cativa, e a Esquerda Unida por outro lado, pois conseguiron
9 diputados, é dicir, neste caso vese que a forza que tiñan, a capacidade que tiñan por separado de conseguir representación era prácticamente nula ou moi cativa, sin embargo, xuntos conseguiron incluso superar ao Benegano. Eu poñería unha cousa brevísima. Se non estuera Beiras nesa elección non se conseguía nada, porque as dúas forzas por separado non aportaban nada. E neste caso, para o Congreso, eu penso que na perspectiva dunha candidatura unitaria que incluya o BNG e Podemos, pois podíanse situar nunha perspectiva de sacar o 40% de votos en Galicia ou de representación no Congreso. Penso que podería ser un obxectivo realista para eles, con Beiras 40%. Con Beiras participando aí, pero, claro, eu penso que deslavazados arriscaríanse a moitos deles quedar incluso polo camiño. Roberto, te escucho enseguida, pero déjame simplemente que hagamos un pequeño apunte telefónico. Carlos del Río, muy buenas noches. Moi boas noites. Coordinador de Bases Podemos en Galicia. Primeira pregunta, porque para que a xente saiba con quen falamos. Que é Bases Podemos? Bases Podemos é unha, vamos a ver, son un grupo de militantes inscritos de Podemos que, bueno, que somos críticos coa situación que está a darse hoxe en día en Galiza en canto ao que é a dirección de Podemos aquí en Galicia. Pero vos formades parte de Podemos ou sodes un grupo paralelo, digamos? Non, nós formamos parte de Podemos, somos inscritos de Podemos. E que está pasando con Podemos en Galicia? Porque sodes críticos, que o que criticades ou que cuestionades do sistema de funcionamento de Podemos aquí en Galicia? Vamos a ver, o funcionamento de Podemos queremos que, vamos a ver, ten un tema que parece que hai unha desilusión por parte das bases, está se vendo nas continuas dimisións que está habendo, por exemplo, do que foi a Comisión de Garantías, parte da Comisión de Garantías, parte do Consello Cidadán Galego, secretarios municipais, xente desencantada, desilusionada. Isto ben determinado, sobre todo, porque Podemos está convirtiendo nun partido piramidal, está abandonando, digamos, os principios fundamentais, fundacionais, de participación das bases e máis dos círculos. Que crees que vai pasar con Podemos, finalmente, como consecuencia deste malestar que representa, neste caso, a Bases Podemos? Vamos a ver, o que vai pasar con Podemos, pois é complicado sabelo, diagnosticado, non? É complicado, complexo, porque realmente hai que ter en conta un tema fundamental, que é que a lista de Pablo que se presentou, que levaba 69, creo que eran 69 membros, solamente había 4 galegos. Entón, eso complica moitísimo a representación de Galicia. A representación en Galicia. Entonces, iso ben determinado, a máis que acaban o domingo, nos participamos nunha candidatura que chamaban Xustiza Social e Participación Cidadá, donde había moitísimos xuristas. Era unha candidatura a nivel de todo o Estado, era a candidatura onde máis galegos había, pois, por arte de maxia, pois nos la anularon. Entón, mañá teremos unha roda de prensa en Ferrol. Para contar isto. Bueno, pois, Carlos, estaremos pendentes desa roda de prensa de mañá en Ferrol, como dice, dese encontro ou dese acordo que está surdindo no seno de Podemos. Eu teño que dicir que nos hoxe convocamos tamén os actuais responsables da organización e non consideraron atendernos esta noite. Así que, gracias, Carlos, estaremos pendentes do que estades denunciando dende Bases Podemos. Moi boa noite. Roberto, decías... Bueno, no, el ejemplo de la confluencia es impresionante, ¿no? Cómo se confluye esto dividiendo. El capillismo es un fenómeno característico de la extrema izquierda en todos los sitios, ¿no? Y es un fenómeno político terrible. No, vamos a ver, 3 reflexiones muy breves, las 3. La primera, bueno, que Beiras sea el que encabece la candidatura sería un elemento de renovación indiscutible. O sea, esto indiscutible, es decir, que no hay ninguna duda de que Beiras encabezando es la renovación, diríamos, ontológica. Es una cosa espectacular. Yo no diré nada de la edad de Beiras porque soy mucho más respetuoso que él lo era con otros políticos, pero le pido a los espectadores que tengan interés
y curiosidad en hacerlo porque las hemerotecas están ahí, que miren lo que Beiras decía de Fraga, cuando Fraga era bastante más joven de Beiras, bastante más joven de lo que es ahora Beiras, sobre la edad de Fraga. Sería interesante, ¿no? Ver lo que Beiras decía sobre la edad de Fraga cuando Fraga era mucho más joven, o bastante más joven, de lo que es ahora Beiras. Y sería esto bastante interesante. Segunda reflexión. A pesar de lo cual, ¿crees que el evento... éxito del proyecto electoral, digamos, está muy condicionado por la presencia de Beiras? Sí, no, yo creo que Beiras tiene una capacidad extraordinaria, por desgracia, para la política gallega de condicionar muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que es una desgracia, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Pero en fin, no dudo de que Beiras al frente de la candidatura es un elemento de renovación extraordinario, es decir, que la gente lo va a apreciar, solo verlo a él, apreciará la renovación de una manera palmaria, ¿no? Bueno, esta cosa de las bases, tiene razón José Luis, que es retórica, pero todo es mentira, ¿no? No hay, son estos dirigentes que están llevando a cabo un proceso por arriba, como se hacen siempre estos procesos, ¿no? Tendrías que añadir una cosa que yo la añadía cuando lo dije. Sí. Todos los que hicimos política hacemos esas cosas, claro. Es decir, tenemos una retórica en la que nos montamos. Por supuesto. Eso es que... Las bases, bueno, por claro, supuesto. Claro. No, a mí lo que me llama más la atención no es tanto ese tema, cuanto el hecho de que se habla solo de organización. Solo se habla de organización, de cómo nos organizamos, un grupo... No habla nadie de qué se quiere hacer. Porque claro, el problema es que si nos ponemos a discutir qué se quiere hacer, las diferencias son muy notables. Ahí hay grupos independentistas y grupos como Podemos que hasta donde sabemos es contrario a la independencia. Y ese va a ser uno de los grandes debates en la política nacional. Por tanto, en fin, yo no sé si va a haber una candidatura unitaria o no la va a haber, esto no lo sé, ya lo veremos. Me fío mucho más de mi criterio, de lo que nos cuenta Domingos, que está muy bien informado, que de mi propio olfato, porque tengo menos información de la que tiene él, como es obvio, por razones evidentes, y por tanto no sé qué es lo que va a pasar. Y tercera reflexión, que no puedo dejar de decirlo porque si lo dejo de decir, pues creo que sería injusto, ¿no? Hombre, Pilar, Galicia está representada en el Congreso de los Diputados del año 1977, no desde 1996. Galicia tiene 27 diputados desde el año 1977, salvo que creamos que los diputados que han representado a Galicia, que son siempre la inmensa mayoría de los diputados, no representan a Galicia. No, Galicia está representada desde el año 77. Es más, según ese modelo, no hay ni un solo parlamento en donde la población esté bien representada. Estados Unidos, que es un estado federal desde su nacimiento, tiene dos grandes partidos, el demócrata y el republicano. Y siempre, con distintos nombres, ha habido dos tendencias, al principio se llamaban de otra manera, federalistas y republicanos, ha estado organizado sobre las... No hay partidos de Nebraska, de Wyoming, de Nueva York, son partidos estatales. Y eso mismo ocurre en Alemania, que es un estado federal, en Austria, que es un estado federal, en Canadá, que es un estado federal, en Australia, que es un estado federal, y en todos los estados, en Suiza, que es un estado federal. Es decir, si el modelo fuese que para que un territorio tenga que estar representado por un partido propio, tendríamos un parlamento de 60, 70, 80 partidos, que sería sencillamente ingobernable. Por eso, porque eso sería ingobernable y porque es un disparate mayúsculo, no ocurre en ningún país democrático del mundo. Esa es la razón que explica que en ningún país democrático del mundo ocurra eso, en ninguno. Es decir, esto a mí me parece, en fin, muy fuerte decir que Galicia no ha estado representada. Roberto, non falei nunca da representación galega en termos cuantitativos. Sería estúpido pola miña parte. No, pero es que yo hablo en términos cuantitativos e cualitativos. Eu falo de que ti como xurista ou calquera, e hoxe ademais dunha forma facilísima, temos acceso ao Diario de Sesións e ao boletín do Congreso dos Deputados. E eu o que falei e o que repito e reitero é que Galiza como tema político específico, porque no río Manzanares coido que non hai asteleiros de construción naval e o sector lácteo coido que non é o mesmo en absoluto en Murcia que na Galiza, e moitísimos ítems máis da axenda política galega existiron por primeira vez, isto reconoce. Sí, existiron por primeira vez. Leva falando no Congreso dos Diputados do ano 77. Non, señor. Outra cuestión é que non falásemos nacionalistas, que non falaban porque non eran elexidos polos cidadáns. Non, porque non había, porque non existía. Non, porque non eran elegidos polos cidadáns, pero non existían, Pilar, porque os cidadáns non nos votaban. Non porque se les prohibira presentar. Se presentaban e perdían as eleccións. Pilar. Existiu Galiza como tema político e isto recoñéceno e recoñeceron a min o 3 de xuño de 1997 deputados do PP, deputadas e deputados do PP e do PSOE a mancheas. Xa. Xa non, é que se pode comprobar no Diario de Sesións e no boletín do Parlamento. Non, o que eu queira non, o que se pode comentar. Es que tenemos que hacer unha pausa de publicidade. Sí, moi breve. Eu só quero dicer que
A mí pareceme que é realmente desasisado facer pivotar un proceso, unha candidatura posible unitaria nacional para as próximas eleccións xerais, unha candidatura onde o galego non sexa un locativo, non sexa un adxetivo de lugar, nada máis, senón que teña un sentido ou un outro sentido político. Pareceme realmente desasisado completamente que se faga pivotar dunha persoa, sexa cal for esta persoa. Non hai que apelar á letra da internacional, senón a que eso ofende a toda a xente que está participando nesta candidatura unitaria e ofende o propio damnificado, porque eu non lle vou cargar nas costas de ninguén nen un éxito eventual, nen un fracaso. Bueno, temos que facer unha pausa publicitaria. Enseguida vamos voltar e imos manter unha conversa con Joan Llorac, que, como lles contaba, é coautor con Borrell de As contas e os contos da independencia. Ten que ver con esas eleccións que se celebran o vindeiro día 27 en Cataluña. Seguro que lles interesa o que ten que contarnos. Enseguida voltamos.